Bueno, vamos a ver ahora lo que es la resolución de los triángulos oblicuángulos. Hemos visto que resolver un triángulo es encontrar todos sus datos, es decir, encontrar sus tres ángulos y sus tres lados, ¿verdad? Hemos visto ya de triángulos rectángulos, eso lo hacemos a través de las funciones trigonométricas, ya lo hemos visto en los anteriores videos. Ahora vamos a ver para los triángulos que no son rectángulos, es decir, los oblicuángulos. Muy bien, en este tipo de triángulos yo no puedo utilizar las funciones trigonométricas en su definición clásica de, por ejemplo, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, porque, por ejemplo, acá, para cualquiera de estos, por ejemplo, para C, ¿cuál es su cateto opuesto? Este de acá. ¿Cuál es su hipotenusa? No sabemos. ¿Por qué? Porque no hay un ángulo recto en el cual yo pueda basarme, no hay un ángulo de 90 grados. Es por eso que yo no puedo utilizar las definiciones de funciones trigonométricas para resolver triángulos oblicuángulos, ¿sí? Ahora, muy bien, continuaremos. Para esto existen dos herramientas que yo puedo utilizar llamadas ley de senos y ley de cosenos. La demostración lo vamos a hacer yo creo que en otro video. Aquí directamente vamos a explicar cómo se utiliza. Entonces la ley de senos la tengo acá. Me dice que esto es igual a esto e igual a esto. Es una doble igualdad. Una doble igualdad significa simplemente que yo puedo agarrar dos de esos términos y volverlo una igualdad según los datos que yo tenga, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, si yo tuviera el lado B, el ángulo B, el lado C, y tuviera que encontrar el ángulo C, entonces lo que yo voy a hacer va a ser agarrar esa parte de ahí de la ley de senos y con ello voy a poder despejar el ángulo C. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos sobre eso para que se entienda un poco mejor. Pero esa sería la ley de senos. Ahora la ley de cosenos. Muy bien, para eso primeramente recordar que cuando yo dibujo, cuando yo pongo la nomenclatura, las partes de un triángulo, yo pongo los nombres de los vértices, es decir, de los ángulos, como letras mayúsculas y los lados que están justo al frente van a tener la misma letra, pero en minúscula, ¿verdad? Ahí está, A mayúscula y A minúscula. Y lo mismo para los tres lados. Ahora, lo que yo tengo que hacer. Bueno, la ley de cosenos me dice esto, que un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados, porque fíjense, A está justo en medio de B y C. Entonces el coseno del ángulo que está en medio de estos dos lados, o visto de otra forma, el coseno del ángulo que está justo al frente de ese lado que está en un lado de la igualdad. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de senos y la ley de cosenos. Ahora, la ley de cosenos se puede aplicar no solamente para el lado A, también puede ser para el lado B o para el lado C, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer para B. B cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados, que serían A y C en este caso, ¿verdad? Menos el doble de la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo correspondiente a este lado, que sería B. Y lo mismo sería para C. C cuadrado va a ser la suma de los otros dos lados menos el doble de la multiplicación de ambos lados por el coseno del ángulo que está justo al frente de este lado, que sería C. Entonces, la ley de coseno se puede escribir de cualquiera de esas formas. Nosotros vamos a escribirlo simplemente así para recordarlo, ya que esto simplemente es la misma fórmula, pero utilizando variables diferentes. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esto? Vamos a venir aquí. Entonces dice resolver el triángulo cuyos datos son. Me está dando un triángulo rectángulo con esos datos. Vamos a dibujar, perdón, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Entonces vamos a dibujar un triángulo cualquiera. ¿Y qué datos me está dando? Me está dando los tres. Cuando me está dando en minúsculas los lados significa que son eso justamente, que son lados, ¿verdad? Si fuera mayúsculas significa que son ángulos, ¿sí? Entonces me está dando como dato los tres lados. El más largo podemos ponerle a este, el mediano y este podría ser el más corto, ¿verdad? Y los ángulos que están justo al frente son esos de ahí. ¿Cierto? Entonces ahí yo ya tengo el triángulo. Ahora dice resolver el triángulo. Resolver el triángulo significa encontrar todos los datos que a mí me faltan, ¿verdad? ¿Yo qué datos tengo? Tengo esto y tengo esto, ¿cierto? Entonces yo tengo que hallar, en este caso, los tres ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veremos. No es para nada difícil. Hemos dicho que tenemos en esta ocasión dos herramientas. Una, la ley de senos, que me dice esto de acá,
que un lado dividido entre el seno del ángulo correspondiente es igual a otro lado dividido entre el seno del ángulo correspondiente. Entonces, como podemos ver, para la ley de senos, si digamos yo tengo esos dos datos de ahí, yo tengo cuatro incógnitas, o cuatro variables, perdón. A, B, ángulo A y ángulo B, ¿verdad? Tengo cuatro incógnitas. Entonces, para poder utilizar la ley de senos, de esas cuatro incógnitas yo necesito conocer tres como dato para que así el cuarto dato yo lo pueda despejar a partir de esos tres. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo podría tener A, podría tener el ángulo A. Si tengo el ángulo A, con la calculadora puedo tener el seno de A, ¿verdad? Y podría tener el ángulo B. Entonces, de esos tres, como ahí tengo tres datos, yo podría despejar la incógnita B, lado B, si es que si eso fuera lo que yo quisiera encontrar, ¿verdad? Podría tener, por ejemplo, el ángulo A, podría tener el lado A, el lado B, y también de aquí yo podría utilizar seno a la menos 1 y con eso voy a tener el ángulo B, ¿cierto? Entonces, para la ley de senos yo necesito tres de esos cuatro datos. Si no tengo esos tres, no voy a poder utilizar esta ley. Ahora hay algo bien interesante. Para que aquí yo tenga tres datos como dato, perdón, tres variables como dato, necesito por lo menos tener un lado con su correspondiente ángulo como datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esto y esto, entonces ya puedo utilizar ley de senos. O si tuviera, por ejemplo, ángulo B con lado B, entonces eso me está diciendo que seguramente voy a poder utilizar ley de senos. Pero si yo no tengo ese tipo de correspondencia, entonces la ley de senos no se puede utilizar. ¿Sí? A ver, veremos en este ejemplo de acá. Como podemos ver, aquí no tenemos ninguno de los ángulos, entonces no importa cómo lo haga yo, no voy a poder utilizar la ley de senos, porque aunque yo agarrara, digamos, estos dos, aquí yo tengo dos ángulos de los cuales debería saber por lo menos uno, ¿cierto? Y como no sé ninguno, entonces la ley de senos no me sirve en esta ocasión, pero la ley de cosenos sí me puede servir. Veré, ¿qué datos tengo en la ley de cosenos? Tengo los tres, ¿qué variables? Los tres lados. Aquí están los mismos porque se repiten, ¿verdad? También son dos lados y un ángulo, el ángulo correspondiente a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué variables yo tengo en la ley de cosenos? Tengo los tres lados y un ángulo. Tengo cuatro variables. Otra vez, si de esas cuatro variables yo tengo tres como dato, entonces yo puedo despejar la cuarta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera lado, lado, los mismos lados, y tuviera el ángulo que está al frente de esto, entonces yo de directo reemplazo y puedo obtener el valor de A, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo tuviera los tres lados, tengo A, tengo B, tengo C, tengo B, tengo C, que también son lo mismo, yo podría despejar mi cuarta variable, que es el ángulo A, ¿verdad? Entonces, miren eso. Cuando yo tengo los tres lados, yo puedo despejar cualquiera de los ángulos a través de la ley de cosenos. Entonces, creo que esa es justamente la situación que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos tres lados y yo voy a despejar uno de los ángulos. Entonces, yo voy a escribir mi ley de cosenos. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno del que está al frente de este, que sería A. Muy bien, ¿qué datos tengo? Tengo los tres lados, ¿verdad? Tengo todos esos y yo quiero despejar el coseno de A. Muy bien, entonces vamos a hacer esto bien sencillo. Esto se va a venir a restar, este se va a venir a restar y aquí me queda menos 2bc coseno de A, ¿verdad? Muy bien, los voy a cambiar de lugar a ambos y así de paso también voy a cambiar el signo. Entonces aquí voy a tener 2bc coseno de A, y aquí todos estos también van a cambiar de signo porque los estoy mandando al otro lado. Entonces va a ser b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Cambiándolo un poco el orden y después todo esto se va a ir a dividir. Entonces coseno de A va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado y todo eso dividido entre 2bc, ¿cierto? Ahí voy a tener que nosotros para sacar el valor, en este caso, cuando nosotros tenemos que coseno de un ángulo es igual a un número que nosotros tenemos como dato, porque todo esto tenemos, ¿no ve? Esto es un número, todos esos son números que yo conozco. Entonces, eso es un dato.
Cuando yo tengo que el coseno de un ángulo es igual a un valor que yo conozco, yo voy a decir que el ángulo va a ser igual a la función inversa, es decir, coseno a la menos 1 de todo este valor, que va a ser b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. Muy bien, ahora sí vamos a reemplazar los datos y voy a tener que a va a ser coseno a la menos 1 de b cuadrado que b vale 40 al cuadrado más c que vale 28 al cuadrado menos a que vale 34 menos 34 al cuadrado, todo eso sobre 2bc que sería 2 por 40 por 28. Muy bien, y esto me lo va a dar la calculadora. Esto va a ser, pero lo vamos a hacer ahí, bonito. Muy bien, ahora sí. Esto entonces va a ser coseno a la menos 1 de, no, directamente lo vamos a calcular, ¿sí? Lo vamos a sacar en la calculadora. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, esto va a ser coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 se saca apretando Shift y el botón de coseno. Como podemos ver ahí, las letras amarillas dicen coseno a la menos 1. Esto es lo mismo en cualquier calculadora. Y luego, como argumento del coseno, ponemos lo que hemos encontrado, ¿verdad? 40 cuadrado más 28 cuadrado menos 34 cuadrado. Muy bien. Y abajo va a ser 2 por 40 por 28, ¿verdad? Acomodo bien, cierro el paréntesis y el resultado sería 56,75. Como es un ángulo, eso está en grados, ¿sí? Muy bien, ahí yo ya tengo el primer ángulo, el ángulo A. Listo, con esto yo ya puedo decir que conozco este dato de, ¿verdad? Ahora voy a hallar otros de los dos ángulos. Podría hallar por el mismo procedimiento el ángulo B y el ángulo C por la ley de cosenos, pero sería un camino innecesario porque sería muy largo cuando hay algo más corto. En este caso, ¿qué datos pueden ser? Miren, tengo un ángulo y tengo su lado opuesto, aparte de tener los otros dos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ley puedo usar? Aquí está. Yo tengo un ángulo y tengo su lado opuesto, aparte de tener los otros dos ángulos. Entonces, podemos utilizar aquí la ley de senos. Entonces, yo voy a utilizar la ley de senos con estos dos datos que conozco, que van a ser, por ejemplo, va a ser A sobre seno de A va a ser igual a B. También podría ser con C, pero lo vamos a hacer con B para hacerlo más ordenado. Ahora veremos qué datos tengo ahí. Esa es la ley de senos, ¿verdad? Entonces yo tengo A, tengo lado B, tengo ángulo A, por lo tanto tengo el seno de A y yo puedo despejar esto de aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a despejar seno de B. Lo voy a poner aquí con rojo para saber que esto es lo que tengo que despejar. Entonces, seno va a ir a multiplicar y aquí voy a tener A, seno de B, y el seno de A también va a ir a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Muy bien. Ahora A, esto va a ir a dividir y voy a tener que seno de B va a ser igual a B, seno de A sobre A. Por lo tanto, B va a ser igual, lo mismo que hemos hecho aquí, lo mismo que hemos hecho en este otro paso. Seno a la menos 1 de todo esto que está acá. Y eso que está ahí sería B. A ver, lo vamos a copiar primero y después vamos a reemplazar por sus datos para que no quede ninguna duda al respecto. Entonces esto va a ser seno a la menos 1. Ahora, lado B vale 40. Esto vale 40. Por seno del ángulo A que he encontrado aquí que vale 56,75 grados. Y todo eso dividido entre el lado A. Y el lado A dice que vale 34. Muy bien. Entonces con eso yo ya tengo el valor del ángulo B que vale, ahorita lo escribimos, Shift seno para tener seno a la menos 1. Pongo la fracción 40 seno de 56,72, cierro y abajo ahí está dividido entre 34, cierro mi paréntesis y me va a dar 79,58. Entonces el ángulo B va a valer 79
con 58 grados. Muy bien. Como pueden ver, yo utilicé la ley de cosenos primero y después utilicé la ley de senos, ¿verdad? Eso, a ver, lo vamos a escribir aquí para saber, para que sepan qué estamos usando. Primero estamos usando la ley de cosenos, ¿cierto? Después estamos usando la ley de senos. Muy bien. Ahora yo tengo los tres ángulos. Digo, dos ángulos. El tercer ángulo podría yo sacarlo, ya sea con ley de cosenos, podría sacarlo también haciendo esto mismo, pero esta vez con el lado C, o podría sacarlo por el lado más sencillo, que sería ángulos internos de un triángulo. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser 180. Entonces A más B más C me va a dar 180 grados. ¿Y qué datos tengo yo? Tengo A, tengo B y de aquí fácil puedo saber cuánto vale C, ¿no ve? Entonces C va a valer 180 grados menos A menos B. De aquí C va a valer 180 grados menos A vale 56,75 menos B que vale 79,58. Entonces el valor del ángulo C va a ser, esto lo sacamos con calculadora, 180 menos 56,72 menos 79,58 y eso va a ser 43,7 grados. Y ahí está. Ya tenemos, ahí está la flecha para que nos ubiquemos. Ya tenemos la resolución de este ángulo, de este triángulo. Recuerden que resolver significa encontrar todos los datos del triángulo, sus tres ángulos y sus tres lados. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo más, pero espero que ya esté quedando un poco más claro esto de qué es la ley de senos y la ley de cosenos.